Cuando estaba en la universidad, un docente de la carrera nos dijo que la psicología no era una ciencia. Ese momento ninguno pudo refutar o debatir esa declaración. Y mucho tiempo después se me quedó esa espinita en la mente. ¿Es la psicología una ciencia? Para resolver este enigma, debemos convocar a 4 de los filósofos y epistemólogos más influyentes del siglo XX. Uno de ellos se obsesionó con la validez científica de la psicología, y de hecho, sus críticas provocaron que una de las corrientes psicológicas más influyentes entrara en crisis, de la cual aún no se recupera del todo. Vamos a empezar con Karl Popper. Fue uno de los filósofos más influyentes de la generación del Círculo de Viena. Él buscaba delimitar qué era conocimiento científico y qué no lo era. Introdujo el falsacionismo. Olvida esa idea clásica de que un científico busca pruebas para confirmar que tiene razón. Para Popper, la ciencia avanza haciendo todo lo contrario, intentando demostrar que su propia teoría está equivocada. El ejemplo más clásico del falsacionismo es la siguiente: todos los cisnes son blancos. Una conclusión inductiva nos diría que mientras más cisnes blancos se observen, más verdadera parecería la teoría. Pero para Popper, esto no basta. Lo crucial es preguntarse, ¿qué observación me haría tirar mi teoría a la basura? Encontrar un cisne negro. Con este criterio, Popper apuntó directamente al psicoanálisis, y la principal crítica de Popper era que el psicoanálisis no formulaba explicaciones que pudieran realmente refutarse. Para él, una teoría científica debe poder demostrarse falsa si la evidencia indica lo contrario. Sin embargo, consideraba que el psicoanálisis podía reinterpretar cualquier situación para seguir teniendo razón. Según Popper, cuando una teoría puede ajustarse a cualquier resultado posible y nunca admite la posibilidad de estar equivocada, pierde valor científico porque ya no sirve para explicar la realidad de una manera objetiva. Su filosofía parte de la idea de David Hume, quien sostenía que no podemos demostrar con total certeza que existan una relación entre un hecho y sus consecuencias, y que algo haya ocurrido muchas veces no significa que sucederá de la misma manera. Por otro lado, delimitar lo que es ciencia solo con este criterio no es suficiente. Para Mario Bunge, la ciencia es un cuerpo de ideas racional, exacto, verificable y sobre todo falible. Bunge distingue entre 2 tipos de ciencia: las ciencias formales, la lógica y las matemáticas. Estas son racionales, sistemáticas y verificables, pero que no brindan información acerca de la realidad. No se ocupan de hechos, y estos solo existen en la mente humana. Y las ciencias fácticas, que se ocupan de hechos y necesitan de la observación y la experimentación para poder proponer postulados que expliquen la realidad. Mario Bunge propone que toda ciencia fáctica debe estar conformada por una décupla, es decir, un conjunto de 10 componentes fundamentales que caracterizan a las ciencias fácticas. Estas ciencias, como la física, la química o la sociología, son entendidas como campos cognitivos, representados de la siguiente manera: comunidad científica, conformada por investigadores especializados en una ciencia; la sociedad, que permite el trabajo de la comunidad científica; el dominio, lo que estudia esta ciencia; trasfondo filosófico, son las bases filosóficas de la ciencia, conformadas por una ontología, una teoría del conocimiento, un sistema de valores y una ética orientada a la búsqueda del conocimiento. Trasfondo formal, que comprende las teorías lógicas y las herramientas matemáticas utilizadas. Trasfondo específico, son el conjunto de datos, hipótesis y teorías provenientes de otras áreas de investigación. Problemática, preguntas de investigación vinculadas con el dominio que estudia la ciencia. Fondo de conocimientos, es el conjunto de teorías, hipótesis y datos. Metódica, el procedimiento que usa esta ciencia. Y finalmente los objetivos. Pero la ciencia no siempre avanza de forma lineal. Thomas Kuhn introduce una perspectiva histórica y social, afirmando que la ciencia no es un camino lineal. Las ciencias están sometidas a ciclos a través de la historia. Inicialmente comienza con una etapa de presciencia. En este periodo pueden surgir varias escuelas de pensamiento que compitan entre sí. Y poco a poco un sistema teórico adquiere más aceptación general, dando lugar a una idea de paradigma, representado por un conjunto de ideas aprobadas y sostenidas por una generación o grupo de científicos contemporáneos. Esta ciencia normal
corresponde al modo convencional en la que funciona la mayor parte del tiempo. Y todos los conocimientos se aglutinan dentro de este paradigma. Y todo conocimiento que no se establece dentro del mismo es rechazado como perteneciente al campo de la metafísica. Cuando una teoría ya no es capaz de explicar ciertos fenómenos o aparecen enigmas sin solución, la teoría entra en un estado de crisis. Durante esta crisis empieza un periodo de desconfianza de las teorías normales y se proponen teorías alternativas que puedan resolver estos fenómenos o enigmas. Kuhn denominó a este proceso revolución científica, y una vez establecida el nuevo paradigma, pasa a un nuevo periodo de ciencia normal. La psicología ha pasado por esto. Pasamos de estudiar la conducta observable con el conductismo radical y luego a la mente con la revolución cognitiva. Para el filósofo francés Gaston Bachelard, el mayor obstáculo para el progreso científico no es la complejidad de la realidad, sino lo que ya creemos saber. A esto lo llamó obstáculos epistemológicos. En su obra, La formación del espíritu científico, Bachelard identifica varios obstáculos. La experiencia primera son las ideas y creencias adquiridas que se aceptan sin crítica, y por esta razón es imposible asimilar nuevos conocimientos que contradigan estas creencias previas. El obstáculo realista es cuando asignamos la causa de un fenómeno a una sustancia, y esta es considerada causa fundamental de la realidad. Esto convierte a esta sustancia en una explicación absoluta que detiene toda investigación científica. El obstáculo verbal aparece cuando ciertas palabras o expresiones aparentemente obvias reemplazan la explicación de un fenómeno. En este ejemplo, la palabra motivación parece explicar el problema, pero en realidad no identifica las causas concretas. El conocimiento unitario y pragmático se refiere a reducir fenómenos complejos a una sola explicación o función, valorando aquello que parece útil desde un punto de vista práctico. El obstáculo animista se refiere a otorgar mayor valor explicativo a todo aquello relacionado con la vida. Conceptos como vida terminan funcionando como palabras mágicas que frenan el análisis científico. El conocimiento cuantitativo es la creencia de que todo aquello que puede medirse o contarse es automáticamente objetivo y exacto, ignorando que los datos también pueden contener errores o interpretaciones incorrectas. Estos obstáculos epistemológicos representan los errores más recurrentes que las ciencias deben superar para poder avanzar. Y la psicología tuvo y aún tiene que romper las explicaciones metafísicas heredadas de otras épocas. La complejidad del ser humano hizo difícil definir con claridad el objeto de estudio de esta disciplina, tema que desarrollo con mayor profundidad en mi video que los dejo por aquí. Desde su consolidación institucional como ciencia, distintas corrientes epistemológicas como el positivismo, el estructuralismo y la fenomenología dieron origen a diversas teorías y métodos de investigación. Esto llevó a considerar a la psicología como una ciencia multiparadigmática, es decir, una disciplina en la que coexisten distintos enfoques para comprender al ser humano. Es por esto que distintos autores consideran a la psicología como una ciencia bisagra, ya que sus investigaciones sirven de enlace entre las ciencias naturales, sociales, humanidades y las ciencias médicas. Es por este motivo que la psicología se ubica simultáneamente en tres grandes categorías, como ciencia natural, enfocándose en las bases biológicas y fisiológicas de la conducta, compartiendo terreno con la biología y las neurociencias, como ciencia social, estudiando al ser humano dentro de su contexto cultural y social, como ciencia de la salud, aplicando diferentes teorías, métodos e instrumentos para mejorar el bienestar y la calidad de vida del ser humano. Actualmente la psicología busca superar su fragmentación histórica apoyándose en nuevas herramientas metodológicas y marcos epistemológicos, como la ciencia basada en evidencia y en paradigmas como el de la complejidad de Edgar Morin y la teoría de los sistemas como visión interdisciplinaria. Entonces, toca responder la pregunta, ¿es la psicología una ciencia? Después de este recorrido, la respuesta es un sí. La psicología es una ciencia y una muy compleja. No es una disciplina cerrada, sino una ciencia que conecta lo biológico con lo social. Como vimos con Bunge,
cumple con el rigor para ser considerado ciencia. Con Thomas Kuhn entendemos que sigue evolucionando a través de paradigmas. Y gracias a Gaston Bachelard sabemos que su mayor reto es seguir rompiendo con el sentido común. La psicología no es solo el estudio de la mente y el comportamiento, sino un esfuerzo científico, riguroso y multifacético por entender nuestra propia complejidad. Si te ha gustado este video sobre psicología, no olvides darle un like para apoyar el canal. Y te invito a que te suscribas para no perderte los próximos videos. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.